puntuable para el Campeonato Europeo, dio comienzo a la temporada del Campeonato de España de Rallys. La numerosa inscripción extranjera dio un buen aliciente a esta prueba, en la que debutaba Salvador Servià a bordo de un Lancia 037 y junto a pilotos como Bétega, Biasion y Cerrato. Frente a ellos, Zanini, que iba a tomar contacto con su nuevo Peugeot 205 Turbo 16, aparecía como la novedad más interesante del campeonato español. La primera pasada por Cladels, el comienzo del rally, ya produjo sorpresas al no aparecer entre el grupo de cabeza ni Bétega ni Zanini. Demuth aparecía también tocado y debería abandonar más tarde. La emoción se centró entonces en la lucha que mantendrían durante toda la primera etapa el Porsche de Beguin y el Opel de Benny Fernández. También con pretensiones de cara al europeo, Ferians aparecía con su R5 Turbo. Y animando el ya espectacular Campeonato de España, Bayot con su competitivo Ferrari y Frigola, que abandonaría más tarde por problemas eléctricos. En Cladels terminó pues el duelo que se preveía entre Bétega y Biasion. Bétega había salido muy deprisa y los neumáticos aún fríos le traicionaron. El Lancia se salió de la carretera rompiendo una rueda y dañando la suspensión, viendo también cómo Zanini se salía en la curva anterior a la de su accidente. Zanini salió muy fuerte también, pero al igual que Bétega, los neumáticos fríos y la dura suspensión de su coche le sacaron de la carretera dando varias vueltas de campana sobre el asfalto. El rally quedaba claramente sentenciado a favor de Lancia y era difícil vencer al mejor piloto con el mejor coche. Cerrato se colocaba definitivamente detrás de Biasion y Servià conservaba, distanciado de Pegliasco, la tercera plaza. Las posiciones quedaban bastante claras ya antes de la bajada hacia las duras pruebas de Barcelona. Beguin continuaba a buen ritmo el rally, seguido muy de cerca por Benny, que estaba realizando una primera aparición con Opel realmente satisfactoria. Junto a Ferians y Bayot, Martorell, con su Samba Rally Grupo B, animaba el desarrollo del rally más allá de la cabeza. En su bajada hacia Barcelona, el itinerario discurría por pruebas súper concurridas de público que se desplazó en masa para presenciar el rally. Las posiciones en cabeza se mantenían inalterables y pese a la poca variedad de marcas, el público disfrutaba de la espectacular conducción de los pilotos de Lancia, a los que favorecía además el buen tiempo. Attila Ferians, que iba muy cómodo en la séptima posición, comenzó a tener problemas con su turbo y se vio alcanzado por el Ferrari de Bayot. Más tarde se vería obligado a abandonar sin ninguna posibilidad de reparar su R5. Con las posiciones en cabeza muy definidas, la emoción del rally se centraría en la lucha entre Benny Fernández y el Porsche de Beguin. Y ya antes del final del asfalto, el Opel se afianzaba en la quinta posición, aprovechando los problemas de frenos del Porsche. Bayot terminaría en una excelente séptima posición, seguido del Samba de Martorell. Definitivo gran éxito para Lancia, que finalizó el rally Costa Brava con Máximo Biasion en cabeza, Cerrato en segunda posición y el tercer Lancia de Totic Rothmans, conducido por Salvador Servià, en tercer lugar. El Rally del RACE se celebraba una vez más en Alicante con la participación de todos los equipos oficiales españoles, incluido Renault, con Carlos Sainz ya recuperado de la apendicitis que le impidió acudir al Costa Brava.
De nuevo, una numerosa inscripción extranjera iba a animar la prueba con Biasion como líder. Acudía también Demuth con su Audi 4, buscando su hueco entre la cabeza. Servià, con más experiencia en su nuevo coche, desconocía todavía las posibilidades de sus competidores, pero estaba muy seguro de las suyas. Zanini comenzaba prudentemente el rally para poner a punto su 205 Turbo 16 que había llegado en el último momento desde Alicante. McRae también estaba presente con su bonito Opel Manta 400. Rompiendo el interminable desfile Lancia, Carlos Sainz venía dispuesto a dar todo de sí para dejar bien a su marca. Benny Fernández atacaba para intentar dominar al coche gemelo de McRae. Tampoco faltaron los problemas en el Costa Blanca. Jesús Puras estaba haciendo un rally muy regular, pero un incendio en su coche a mitad de un tramo le obligaba a abandonar después de contemplar impotente cómo se quemaba por completo. Una vez desbloqueado el rally, y tras este incidente que no afectó a los coches en cabeza, Biasion se hallaba en la primera plaza, seguido de cerca por Cerrato, que intentaba alzarse con la victoria de cara a conseguir puntos para el campeonato europeo. Pero Servià, totalmente acoplado a su Lancia, lanzaba la ofensiva y lograba desplazar a Cerrato a la tercera posición. Zanussi, con la llegada de la noche, había bajado mucho el ritmo, quedando descolgado. Y a su vez, Pregliasco chocaba contra un pretil y abandonaba la carrera. Carlos Sainz, que seguía a Zanussi intentando acercarse lo más posible a la cabeza, aprovechó un pinchazo de este para colocarse a solo 22 segundos del último Lancia. Zanini, cada vez más hecho a su Peugeot, atacaba fuertemente en los tramos, logrando incluso el scratch en Tudons. Y a pesar de haber penalizado 2 minutos por un problema en su asistencia tras un cortocircuito, se acercaba peligrosamente a Carlos Sainz. Mientras, Demuth, que había mantenido una dura pugna con Zanini, se sale de la carretera con su Audi y abandona la carrera, lo que permite a Benny Fernández ascender un puesto en la clasificación. Además, Benny había aumentado su ventaja respecto al Opel Manta 400 de McRae. El Rally Costa Blanca finalizó pues con la victoria de Biasion, seguido de cerca por Servià y Cerrato. Más desplazado, Zanussi debió esforzarse para no ser alcanzado por el R5 de Sainz, que se clasificó quinto, seguido de Zanini. Tras los dos Opel Manta de Benny y McRae, se clasificaba en novena posición Arquet, que había logrado superar al Opel Manta de Cabanis. Y tras ellos, el único Fiat Ritmo italiano superviviente que pilotaba Fabri. En Grupo N, Passas, con R11 Turbo, terminaba tranquilamente el rally por delante del Fiesta de Pino y el 205 de Zorrilla. Aunque Servià con su potente Lancia se perfila ya como líder, el Campeonato de España aún está comenzando y todos los pilotos oficiales deben confirmar sus posibilidades. En el Rally Gerona a Guillerías, la expectación era máxima por ver a los grandes pilotos españoles batirse sin extranjeros de por medio. Ya desde el principio, Servià, sin consideraciones, supera a Zanini, que prudentemente aumentaba el ritmo poco a poco. Sainz, a pesar de llevar un ritmo endiablado, también se ve superado por Servià. Por su parte, Benny sigue dando satisfacciones a Opel y comienza fortísimo el rally. Debutaba en el Guillerías el equipo Ferrari con dos 308 GTB para Bayó y Pons, y reaparecía de nuevo Martorell con su Sampa Grupo B.
Tras la neutralización de Villagrau, Servià iba primero con 37 segundos de ventaja sobre Zanini, quien tras un corte de luz en su Peugeot se sale de la pista y debe abandonar, terminando así el apasionante duelo que mantenía con el R5 Turbo de Carlos Sainz. Benny se quedaba descolgado de la cabeza tras pinchar en Osor, pero seguía arriesgando todo intentando acercarse a Carlos Sainz. Mientras, Bayot, pese a algunos problemas con el alternador, mantiene tranquilo la cuarta posición sin llegar a ser superado por Frigola, que en un rally muy irregular mantiene las distancias con Martorell y supera a Pons, quien tras un peligroso trompo decide retirarse al no encontrar su coche en condiciones. En Grupo A, Arqué dominaba sin problemas pese a realizar una conducción un tanto arriesgada. En Grupo N, Ricardo Muñoz mantenía serenamente la segunda posición. En la última prueba, el tiempo inestable preocupaba a Servià, pero daba algunas esperanzas a los pilotos de Renault y Opel, quienes, si llovía, todavía tenían alguna posibilidad de superar a Servià. Así, Carlos Sainz y Benny se decidieron por las gomas de agua en un momento en el que todos los participantes dudaban de lo que podía pasar. Pero no llovió y Servià aumentó aún más la ventaja, logrando vencer sin dificultades. Sainz quedaba segundo a pesar del tiempo perdido al realizar con gomas de agua un último tramo totalmente seco. Benny terminaba tercero y quedaba a la espera de un nuevo chasis más competitivo y un motor más potente para poder luchar por la cabeza. Bayot, pese a los problemas de puesta a punto de su coche, consiguió terminar cuarto, seguido de Frigola, que no logró acercarse al Ferrari. Por último, Martorell realizó un excelente rally, quedando en sexta posición por delante del Manta de Arqué. Aunque todavía el resto de los equipos no está en plena forma y han de llegar máquinas más competitivas, esta victoria de Servià, su tercer buen resultado consecutivo, le sitúa como gran líder del campeonato. Al Rally Sierra Morena acudían de nuevo todos los equipos punteros, exceptuando a Zanini, que no tenía listo el Peugeot 205, pero ya a lo largo del rally se especulaba sobre la posibilidad de que Peugeot Talbot se retirara del campeonato. Por su parte, Salvador Servià iba a encontrar aquí la ocasión de afianzarse como líder, confiando sobre todo en la fiabilidad de su Lancia. Benny Fernández salía muy fuerte, pero quedaba ligeramente retrasado por la rápida degradación de sus neumáticos. Solucionado el problema, se acerca peligrosamente a Carlos Sainz. Sin embargo, después de empatar con este en 3 tramos, cede un rodamiento de su transmisión y debe retirarse. Carlos Sainz no baja por esto el ritmo y sigue atacando pese a conocer las limitaciones técnicas de su coche. Borja Moratal, a bordo de su Samba Rally Grupo B, estaba realizando una magnífica actuación, pero en la cuarta prueba rompe la bomba de gasolina y se retira. Tras ellos, Juan Díez, con su Citroën Visa Crono, luchaba por el campeonato de Andalucía. Así, Arqué con su Opel Manta Grupo A se encontraba en tercera posición absoluta, separándose cada vez más del Opel Manta de Cabanes, que se veía también superado por los líderes del Grupo N. Pep Basas, con su Renault 11 Turbo, luchaba con Ricardo Muñoz por el liderazgo de su grupo y por la cuarta posición absoluta. Este último, pese a romper 2 amortiguadores, consigue adelantarse y mantener las distancias con el catalán, que también estaba teniendo problemas con sus frenos, y el cual, al final, debía retirarse tras 2 salidas de carretera consecutivas.
En la segunda etapa, Salvador Servià, que al final de la primera parte solo aventajaba a Sainz en 56 segundos, se aleja definitivamente del madrileño, que mantiene un ritmo muy fuerte, pero que da por perdido a Servià, que sin ningún incidente llega primero a la meta. José Arqué, tras un rally tranquilo, sin complicaciones, llega en tercera posición absoluta y se perfila como líder de su grupo. Tras él, Ricardo Muñoz, con su BMW 323i, se clasificaba en una magnífica cuarta posición por delante de Cabanes, que realizó un rally muy irregular. La Corsa tenía como ganador a Loza, que era además uno de los pocos supervivientes de la Copa. El mal estado general de las carreteras por las que discurría el rally y su progresivo deterioro produjo verdaderas catástrofes entre las copas de promoción que se vieron diezmados. En el desafío Peugeot, Pradera se impuso con un amplio margen, clasificándose además en octava posición absoluta. Tras él, Díaz, con su Citroën Visa Crono, que consiguió terminar el rally sin incidentes y logró ya aquí el campeonato de Andalucía. ¡Despiértate! Es tu Corsa GT. Comprueba sus altas prestaciones. Disfruta su gran equipamiento. Opel Corsa GT. Deportivo y divertido. Apasionante y diferente como tú. Opel Corsa GT. Ingeniería alemana a tu alcance. Automóvil es la revista mensual más completa del mercado. Automóvil. 100 páginas repletas de información con las mejores fotografías del automóvil en acción. Automóvil. En su kiosco el día 1 de cada mes. Al Rally Vasco-Navarro no acudieron Beni Fernández, que intentaría la recogida de puntos corriendo en Bulgaria, ni Antonio Zanini, que se retiraba definitivamente del campeonato. Así, Carlos Sainz y Salvador Servià se enfrentaban en solitario. Siguiendo de lejos a la cabeza, Jesús Puras, que reaparecía tras el incendio de su coche en Alicante, y Arqué, que comenzaba el rally sin forzar demasiado y que pronto se vería superado por Basas. Por su parte, Martorell se colocaría enseguida a la zaga de Puras. Pero el verdadero protagonista tras la cabeza fue Pradera, que se permitía el lujo de superar incluso a Basas y se colocaba en quinta posición absoluta. La terrible amenaza de lluvia con la que había dado comienzo el rally finalmente cuajó en una gran tormenta, y así, con la carretera encharcada, Sainz, con su fenomenal arrojo, tenía ocasión de paliar la diferencia de material con Servià. El gerundense había comenzado el rally dominando sin forzar demasiado, mientras que el madrileño volaba sobre la pista, robando el scratch a Servià en más de una ocasión.
Jesús Puras continuaba tranquilo el rally sin ser molestado ya por Martorell, el cual, al tirar del freno de mano en una curva, se resiente de su lesión de clavícula y tiene que parar a colocársela él mismo en su lugar. Continúa en carrera, pero con cuidado de no hacer movimientos bruscos con el brazo derecho. Más atrás, la lluvia hacía que se mantuvieran las posiciones y el dominio del Peugeot 205 GTI de Pradera. En la segunda etapa, Carlos Sainz, animado por la lluvia, comenzaba con un fuerte ataque recuperando poco a poco a Serviá. Además, en la prueba de Goyaz, el gerundense se ve frenado por un pinchazo, teniendo que rodar así 9 largos kilómetros y perdiendo mucho tiempo. El rally parecía sentenciado a favor de Carlos Sainz, al que se le presentaba un tranquilo final. Pero no fue así, ya que en la misma prueba se sale tras un aquaplaning frenando contra el monte. Con la aleta, el paragolpes, el capó y todos los faros menos uno rotos, Sainz termina el tramo a duras penas. Pero la suerte acompañaba al madrileño. En su asistencia había un morro completo con faros y además aún había logrado una ventaja de 9 segundos sobre su oponente. Sainz, sin venirse abajo, sigue su ataque a ultranza. Más allá de la cabeza y con el cese de la lluvia, las posiciones se iban normalizando pese a los patentes errores de cronometraje que traían locos a los participantes. En la tercera y última etapa, Serviá intentaba recuperar los 19 segundos de diferencia con Sainz y en 3 tramos arañaba 10 segundos. Con el día y con las carreteras secándose, pero todavía muy resbaladizas, Sainz mantiene sus ruedas de agua y empata en 3 de los 4 últimos tramos, logrando finalmente una merecida victoria por un solo segundo, aunque los errores de cronometraje hacían pensar en una diferencia mayor. Jesús Puras llega al final del rally en su mantenida tercera posición, y tras él Martorell, que pese a su accidente con la clavícula, supo mantener las distancias con el resto de participantes. Basas, que acabó quinto, realizó una buena segunda parte del rally, favorecido sin duda por el cese de la lluvia, al igual que Arqué, que tras un rally muy flojo, terminaba sexto, superando por muy poco y al final al agresivo Pradera. Tras esta primera victoria de Carlos Sainz, Salvador Serviá veía peligrar su liderazgo, sobre todo si Fasa Renault decidía, en breve, aparecer con el Maxi Turbo, con el que, si funcionaba, tendría verdaderas posibilidades de imponerse en el campeonato. Pero de momento la satisfacción en el equipo Renault era patente, viendo recompensados sus esfuerzos por mejorar la eficacia de un equipo, por el que, al principio de la temporada, nadie apostaba a favor. En el rally de Llanes aparecía de nuevo el Peugeot 205 Turbo 16, esta vez conducido por Bruno Savi, lo que favorecía el buen nivel de competencia en la prueba. Fasa Renault inscribía por fin el Maxi Turbo, aunque muy a su pesar, ya que en los entrenamientos comenzaron con problemas de inyección y salían a la prueba sin haberlo solucionado. Dani Fernández, con su Opel Manta 400, iba a intentar aprovechar los problemas del Renault y la ausencia de Serviá para mejorar su posición en el campeonato.
Xavi, que venía dispuesto a demostrar que el 205 Turbo puede ganar en cualquier terreno, se situaba en cabeza, pero sin perder de vista a sus competidores. Carlos Sainz, pese a correr con su coche fallando en alta, se mantiene cerca de Xavi, pero luchando también con Benny Fernández, que en el primer tramo marcó scratch y le aventajó en 6 segundos. Jesús Puras, pese a tener problemas de inyección, consigue situarse en la tercera posición por delante de Martorell, que rompe un amortiguador y, aunque sigue, finalmente debe retirarse. Moratal debutaba en Llanes con un Peugeot 205 GTI dispuesto a vencer en Grupo A. Sainz continuaba con serios problemas de inyección a régimen alto. A pesar de todo, con un ritmo muy fuerte se mantenía cerca del líder. Pero en el octavo tramo del rally llegaba a una curva cerrada en tercera, y al cruzarse el coche, sin reducir para no quedarse sin potencia, continuaba derrapando hasta que se salía al llegar a la contracurva. El chasis no resultaba muy dañado, pero la retirada era inevitable. Xavi se encontraba confortablemente en cabeza, pero en la prueba del Cito cede un anclaje de suspensión y en el tramo siguiente pierde 1 minuto con respecto a Benny Fernández, quien recibe la consigna de atacar a fondo para limar los escasos segundos que le separan del francés. Jesús Puras, por su parte, se mantiene en tercera posición a pesar de haber penalizado 2 minutos en un control. Tras él, Moratal mantenía de principio a fin la supremacía en Grupo A, superando incluso al Lancia de Cardín, quinto clasificado por delante de Arqué, quien, perdido el duelo con Moratal, se conformaba con la sexta posición absoluta. Basas dominó a placer en Grupo N por delante de Pradera y Zorrilla. Al final, Xavi administraba su ventaja con sabiduría y conseguía para Peugeot una merecida victoria. Benny Fernández se clasificó segundo tras un excelente rally que estuvo a punto de ganar. En el rally del Corte Inglés y en el de Santa Cruz, Carlos Sainz se había impuesto a Salvador Servià, logrando su tercera victoria de la temporada. En Santa Cruz y con el Tour de Corse, Sainz vencía tras un duelo en el que no mediaron accidentes ni averías. Así, con casi un empate a puntos en la tabla de clasificación, llegaban al Rally Príncipe de Asturias. Aquí Servià debía intentar frenar a Carlos Sainz, que participaba de nuevo con el durísimo Tour de Corse. Servià comienza el rally con 3 scratches consecutivos, colocándose primero por delante de Sainz y de Benny Fernández, este último algo retrasado al no poder seguir el ritmo de la cabeza. En Miravalles, tercer tramo del rally, la prueba parecía perder toda su emoción al aparecer Carlos Sainz muy retrasado tras una salida de carretera. Su copiloto Antonio Boto nos explicaba lo sucedido. Bueno, pues después de 15 pasadas que habíamos dado por ese tramo, ninguna de las veces estaba la grava. Posiblemente al haber muchos aficionados en aquella curva, o bien al aparcar los coches o no sé, andando y tal, movieron la gravilla y nosotros llegábamos muy a prisa y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos encima de la gravilla. Entonces espantó el coche, nos íbamos contra una casa y Carlos ahí se empleó duro
y conseguimos salir por la cuneta, pero no pudimos evitar una piedra que casi nos hace volcar de morro. Y nada, destrozamos una llanta y eso fue todo lo que pasó. Incluso Martorell se adelantaba a Sainz cuajando un inicio de rally excelente. Arqué, con su Opel Manta, se ocupaba tan solo de asegurar su título en Grupo A. Serviá, cómodamente instalado en cabeza, veía cómo el embrague comenzaba a fallar. Perdiendo un mínimo de tiempo, salía del paso echando Coca-Cola a la pieza para que no patinase. Carlos Sainz, a pesar de los 5 minutos perdidos y con el chasis torcido, no se desanimaba y comenzaba una espectacular remontada cuyo principal objetivo era dar alcance al segundo clasificado, Benny Fernández, quien, aprovechando los problemas del Lancia, se iba acercando tramo a tramo al gerundense, logrando empatar con él al final de la etapa. Basas asombraba a todos con unos cronos sensacionales que le llevaban a mitad del rally al cuarto lugar absoluto. Ricardo Muñoz se hallaba lejos del catalán debido a la rotura de su soporte de motor que le supuso gran pérdida de tiempo. Cuando se llegaba al parque de trabajo de Gijón, Sainz había recuperado ya 2 minutos a los líderes. Tras cambiar el embrague y la caja de velocidades en su Lancia, en un tiempo récord de 22 minutos, Salvador Serviá podía encarar con tranquilidad la segunda parte del rally. Menos suerte tuvo Martorell, que con el motor roto no salía ya en la segunda etapa que daba comienzo con el espectacular y súper concurrido tramo urbano de Oviedo. Con su coche ya a punto, Salvador Serviá se iba distanciando sin problemas de Benny Fernández, a quien comenzaba a preocupar sobre todo la increíble remontada de Carlos Sainz. Segundo a segundo, y tras los sensacionales tiempos en la niebla durante la noche anterior, el piloto de Renault se acercaba al segundo puesto a pasos agigantados. Por su parte, Basas se había salido en Arnicio dañando el tren delantero y perdiendo 4 minutos. Esta avería fue aprovechada por Arqué, quien deleitaba al público de Oviedo con una espectacular conducción. Con comodidad y sin arriesgar lo más mínimo, Serviá acababa el rally en primera posición. Por el contrario, Benny Fernández veía cómo Sainz le iba comiendo terreno inexorablemente. Pero no sería hasta el último tramo, al que Benny llegaba con solo 3 segundos de diferencia, donde Carlos Sainz lograría darle caza y colocarse en una bien ganada segunda posición. Arqué acababa el rally en cuarto lugar y se confirmaba como campeón del Grupo A. Pino, con su Ford Fiesta XR2, cuajaba un magnífico rally en el que acabó quinto. Basas consigue recuperarse un poco de las consecuencias de su accidente, adelantando finalmente al Opel Corsa de Loza, que fue séptimo. Ricardo Muñoz termina el rally en octavo lugar a 1 minuto de Basas y 2 minutos por delante de Pradera. Con esta victoria en el Rally Príncipe de Asturias, Salvador Serviá se colocaba muy por delante en la tabla de clasificación y ponía las cosas bastante difíciles a Carlos Sainz, cuyas probabilidades de vencer en el campeonato de pilotos se le planteaban poco menos que como una misión imposible.
Benny Fernández, con su indestructible Opel Manta 400 preparado por Macon, seguía dando satisfacciones a su equipo, que veía cercanas las posibilidades de victoria en el campeonato de marcas. Con muy buen tiempo y gran afluencia de público, comenzaba el Rally de Lugo, siendo esta una prueba definitiva para el campeonato, ya que, si Serviá ganaba, se proclamaría campeón de conductores. La iniciativa de la organización de realizar las inscripciones de forma gratuita le hacía contar con una participación de pilotos superior a lo normal. Serviá salía muy fuerte desde el principio para intentar frenar a Carlos Sainz, con el que durante toda la etapa estuvo compartiendo los scratch. Benny Fernández, corriendo en su tierra, salía con el propósito de quedar bien con sus paisanos, realizando una conducción muy espectacular desde el principio. Con el Maxi Turbo, Carlos Sainz aparecía como primer líder ante un público impresionante que veía satisfechas sus expectativas al realizar el madrileño tiempos muy semejantes a los de Serviá. Genito Ortiz debutaba en este campeonato con el Renault 5 Tour de Corse, muy mejorado respecto a la temporada anterior, gracias a la adopción de los frenos del Maxi Turbo y, sobre todo, de las gomas más anchas del tren trasero. Pero la emoción del rally quedó truncada tras un aparatoso accidente de Carlos Sainz. Bernard Tramón, jefe del equipo de competición de Renault, nos relataba lo sucedido. Y bueno, cuando ocurrió la salida de carretera, Carlos iba en cabeza por 3 segundos. Desde lo que yo he podido ver sobre el terreno, fue a la llegada del tramo F y a los 200 metros antes de la llegada, una curva súper rápida, una izquierda súper rápida, que creo que se tomaba en cuarta casi a fondo, y a la salida de ella, debido de pisar un poquito de hierba que había sobre el costado, lo que descolocó el coche. Intentó a través del acelerador recuperar el coche, pero bueno, pues creo que el remedio ha sido peor que la enfermedad. El coche se cruzó, se encontró de frente contra una pared, rebotó, se encontró después de un mojón de carretera que volvió a dar de frente y bueno, su carrera local la terminó casi en la meta, es decir que el coche descontrolado a la velocidad que iba, que se supone que era más de 140 por hora, pues llegó casi en el centro del pueblo. Su mayor enemigo fuera de combate, Salvador Serviá, veía el final del rally como un paseo en el cual solo tenía que terminar para proclamarse campeón de España. Benny Fernández, que salía muy fuerte en la segunda etapa, ganaba a Serviá en el primer tramo, pero una salida de la carretera le alejaría del gerundense, quedando descolgado de la cabeza. Mientras, Genito Ortiz, más hecho a su coche, aprovecha la ocasión para ponerle las cosas difíciles al gallego, pugnando con él por la segunda posición. Tras la cabeza, Rafael Martorell, que tenía problemas de amortiguadores, conservaba no obstante el cuarto puesto de la clasificación, seguido de Mora.
Serviá muy tranquilo, se dejaba incluso robar varios scratch por Benny y Genito, lo que no le impidió vencer, consiguiendo con todo merecimiento y por primera vez en su larga carrera deportiva proclamarse campeón de España de rallies. Benny Fernández, sin desanimarse por su accidente, inició una espectacular remontada para dar alcance a Genito, lo que daba un toque de emoción final al rally, en el que conseguía clasificarse en segunda posición por delante del piloto de Renault. Martorell realizaba una segunda parte del rally muy regular y sin problemas en su Talbot Samba, lo que le permitió conservar la cuarta posición. Tras él se clasificó Mora con su Renault 5 GT Turbo Grupo N, que se presentaba como el más rápido del campeonato gallego, adelantando incluso al único Porsche superviviente, el de Barrio, que quedó el sexto. En séptimo lugar se colocaba el Volkswagen Golf GTI de Arias, que vencía en el Grupo A. Bassas, tras un medio vuelco en el final del rally, se vio relegado de la quinta a la octava posición, por lo que tuvo que luchar duramente contra el Renault 5 Copa Turbo de Castrillón, al que lograba vencer por solo 10 segundos. El Rally Valeo comenzaba con gran expectación del público madrileño ante el esperado duelo final del campeón Salvador Serviá y Carlos Sainz con el Maxi Turbo ya puesto a punto. En el largo tramo de la parrilla, Salvador Serviá se imponía fácilmente al madrileño, que comenzó con mala suerte al salirse el capuchón de una bujía en un salto y, para colmo de males, pinchar a mitad de tramo. Benny Fernández, que conducía el Opel Manta 400 habitual de Frenkelán, aprovecha la ocasión para ocupar el segundo puesto. Por suerte, Carlos Sainz tenía una asistencia en un cruce en mitad de la parrilla, en la que el público ayuda a levantar el coche para cambiar la rueda sin gato. Solucionados los problemas, pero con 3 minutos perdidos, Sainz salía de nuevo a por todas. Jesús Puras reaparecía tras una desafortunada temporada. La mala racha de Puras continuaba en el Valeo. En el tramo de enlace de Canencia, un Corsa se cruza y choca contra él, quedando su morro destrozado. En la prueba del Jarama, que había atraído a un numeroso público, Serviá se encontraba en cabeza y distanciado de Benny. Carlos Sainz hacía una excelente demostración en el circuito y además de este, marcaba otros scratches. A pesar de todo, el Lancia aparecía inalcanzable y él se centraba en la lucha por la segunda posición. Benny Fernández se encontraba muy a gusto con el Opel Manta 400 alemán, que se mostraba muy ágil y robusto. Genito Ortiz, con el Renault 5 Tour de Porsche, realizaba una carrera en solitario pero muy separado de Arqué, quien debutaba con un Opel Manta 400 cedido por General Motors. Bassas, con el título de Grupo N ya en su poder, se planteaba el rally como una cuestión de honor, luchando duramente con Ricardo Muñoz. Ya en la noche, Serviá sabía que si no pinchaba en la parrilla, podía ganar el rally.
Sin embargo, no pinchó, pero se había equivocado de neumáticos, por lo que Sainz le sacaba 27 segundos en este tramo. Por su parte, Beni le sacó 10, acercándose peligrosamente a la primera posición. Genito Ortiz marchaba tranquilo, sin participar en la lucha de cabeza. En el grupo N no faltaron los problemas. Basas pinchaba, perdiendo mucho tiempo, al igual que Ricardo Muñoz, que rompía el cárter. Tras ellos, el Opel Kadett GSI de Sainz, que no logró terminar. Loza, preocupado sobre todo de asegurar su título, baja el ritmo, pero no es alcanzado por Otero, que tras un inicio flojo, remonta adelantando a Collín. La Corsa terminó con esta misma clasificación, pero quien se impuso en el baleo fue Agustín, que realizó una carrera muy espectacular. En la presa del Atazar, el público tuvo ocasión de disfrutar de uno de los mejores panoramas del campeonato en la pasada por esta bonita pero deteriorada carretera. Final, Serviá remata de forma excelente el paso de Lancia por el Campeonato de España. Beni, con un merecido segundo puesto, daba el paso definitivo para animar a Opel a seguir con sus espectaculares participaciones en el año 86. Carlos Sainz al final se conformaba con el tercer puesto, no habiendo querido arriesgar su flamante Maxi Turbo en la lucha por la segunda posición. Genito Ortiz se clasificaba en su mantenida cuarta posición. Por su parte, Arqué cumplió muy bien la difícil tarea de llevar el Opel Manta 400 a la meta en una buena posición. Basas llega finalmente sexto y en cabeza del grupo N, por delante de Ricardo Muñoz, que se quedó muy descolgado tras dos malas pasadas por la parrilla. En la Copa Corsa, Agustín se clasificaba octavo por delante de Loza, líder del campeonato. Con el baleo finalizaba el Campeonato de España de Rallys y todos los pilotos hacían balance de su actuación. Salvador Serviá, corriendo con su Lancia Rally 037, ha sido el mejor esta temporada. Él mismo nos comenta sus impresiones. Bueno, ha sido una temporada en la que teníamos un objetivo, que era ganar el campeonato. Para ello, pues contábamos con este Lancia Rally y con su fiabilidad, lo cual ha quedado demostrado. Hemos corrido 13 carreras y hemos terminado 12. Esto es un porcentaje elevadísimo en los rallies y esta ha sido la base más importante, el coche y la calidad del equipo humano de gente que ha trabajado conmigo, pues para conseguir el campeonato. Beni Fernández, tercero del campeonato, expone su balance. Bueno, para nosotros creo que ha sido una temporada fantástica. Hemos hecho creo que 12 rallies, de los 12 hemos acabado 10. Y hemos conseguido el campeonato de España de marcas. Yo creo que estuvo muy bien la temporada. Carlos Sainz ha sido la revelación de la temporada, ya que, como él mismo explica, en principio el Renault 5 Tour de Corse aparecía como vehículo con pocas posibilidades. Bueno, ha sido una temporada, bajo mi punto de vista, bastante buena. Yo estoy bastante contento.
creo que a principio de año nadie apostaba por el equipo Renault y creo que hemos estado bastante cerca de conseguir un título. Ni por el equipo Renault a lo mejor, ni quizá tampoco por Carlos Sainz por la poca experiencia que tenía. Entonces, pues yo personalmente estoy contento, creo que el equipo también, y vamos a intentar el año que viene mejorar este segundo puesto, por lo que vamos a intentar ganarlo. Arqué, con su victoria en Grupo A, se abre nuevos caminos para la próxima temporada. Bueno, pues ha sido una temporada que creo que es a nivel privado es lo máximo que uno puede aspirar. Pues empezamos la temporada un poco sin presupuesto, un poco a la aventura. Fuimos ganando las primeras carreras, nos salieron unas ayudas para poder continuar y llegamos al final con el Campeonato de España de Grupo A. Y bueno, pues a partir de aquí, yo como privado y como yo mismo y mi equipo de amigos no podemos llegar más arriba. Entonces ahora estamos pendientes de a ver qué ofertas nos salen para hacer una temporada 86 un poco más de nivel. Y Basas, que ha logrado la victoria en Grupo N. Hombre, la temporada en Grupo N ha sido una campaña muy importante para nosotros porque en principio era el primer año que hemos salido fuera de Cataluña y hemos estado trabajando en conjunto muy seriamente y al final hemos sacado unos frutos muy importantes de cara a intentar aguantar o continuar dentro del mundo de las carreras. Clasificaciones finales del Campeonato de España de Rallys y de los trofeos de promoción. Campeonato de pilotos. Primero Servià, segundo Sainz, tercero Fernández, cuarto Arqué, quinto Basas, sexto Muñoz, séptimo Martorell. Grupo A. Primero Arqué, segundo Loza, tercero Otero. Grupo N. Primero Basas, segundo Muñoz, tercero Pradera. Campeonato de copilotos. Primero Sabater, segundo Boto, tercero López Orozco, cuarto Mas, quinto Bou, sexto Larrarte. Marcas. Primera Opel, segunda Renault, tercera Peugeot. Copa Fiesta. Primero Pino, segundo Sola, tercero Argenta. Desafío Peugeot. Primero Pradera, segundo Zorrilla, tercero Rodríguez. Desafío Samba. Primero Prats, segundo Iranzo, tercero Maruenda. Trofeo Opel Corsa. Primero Loza, segundo Otero, tercero Collín. Campeonato Inter Ibiza. Primero Holke, segundo Graña, tercero Rodríguez.